Entonces, Managed Instance es el único servicio relacional que soporta Backup Restore. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un backup desde mi versión SQL Server 2005 hasta 2019, lo puedo restaurar en Managed Instance. Imagínense que ya nos podemos mover desde 2005, obviamente Compatibility Level 90, hacia Managed Instance. Lo cual hace que si estamos modernizando nuestros sistemas, podemos ir directamente sin necesidad de pasar por ninguna versión intermedia y solamente ejecutando un restore. Tenemos todos los features de seguridad, Service Broker para todas las aplicaciones que utilizan mensajería, Jobs, que hay muchísimas aplicaciones y equipos que dependen 100% de ejecución de Jobs. La verdad, en términos de compatibilidad y de facilidad de migración, es la mejor opción. Hablamos un poco de la compatibilidad recién. Algunas consideraciones, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra base de datos que tiene muchísimos archivos, porque estamos usando partitioning o porque file groups y files y demás, se puede migrar sin ningún problema, backup restore y nada más. Hay algunas consideraciones que no se puede tener más de un transaction log, etcétera, etcétera, pero digamos, en líneas generales les dejo acá todo el lineamiento para que ustedes lo puedan repetir. Algo muy importante en la cloud, importantísimo, es que, digamos, por un lado, errores en la cloud con temas de seguridad pueden impactar mucho nuestra compañía. La realidad es que todo lo que es o data breach, como le decimos nosotros, cuando hay o leaks de data, la verdad que retumba y mucho en todas las compañías. Digamos, van a salir en los diarios, en los portales online. Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene Managed Instance es que el servicio per se se controla con lo que nosotros llamamos una VNet o una Virtual Network. Compárenlo con la típica subnet de on-premises o de Infrastructure as a Service. El hecho de tener la VNet nos va a permitir a nosotros que por default el servicio no vea Internet. ¿Qué significa esto? Bueno, la conectividad directamente al servicio va a ser 100% interna. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, para poder conectarse van a necesitar o un express route, si están viniendo de on-premises, van a necesitar o un site-to-site VPN si van de un sitio de on-premises a otro, o un site-to-point si es que van desde on-premises al servicio. La realidad es que no puede ser por internet, a menos que ustedes lo configuren así. Hay una posibilidad de hacer un public endpoint que básicamente lo que va a hacer es mostrar el servicio hacia internet, lo cual no es recomendado bajo ningún punto de vista, porque la realidad es que el motor de base de datos no necesita, digamos, ser visto por internet, porque la realidad es que ningún usuario final lo va a consumir. Entonces, acá nos agrega una capa de seguridad clave, que por ejemplo Azure SQL Database no lo hace. Azure SQL Database, por default, se abre internet, y después nosotros tenemos que configurar un feature que se llama Private Link, que básicamente lo que va a hacer es justamente cerrar esa conexión. Obviamente que nosotros lo vamos a tener que hacer de forma manual el tema del cierre, pero si utilizamos Private Link va a ser la única forma de evitar que nuestro servicio se vea por internet. Tema de autenticación, bueno, Managed Instance utiliza por default lo que es Azure Active Directory. La realidad es que si nosotros estamos usando autenticación de Active Directory no va a funcionar. Solamente Azure Active Directory. Eso significa que si en algún caso estamos queriendo conectar alguna VM de Infrastructure as a Service en Azure, usando Windows Authentication va a fallar. Así que tienen que tener en cuenta que van a tener que hacer cambios en el caso que vayan desde una VM, en el caso de la autenticación. O bien puede usar autenticación SQL, asegurarse de ir rotando la password cada N cantidad de tiempo y estamos. Eso en lo que es la parte de seguridad. Tools, bueno, las que siempre, digamos, si alguna vez trabajaron con bases de datos en SQL Server, hay una tool muy conocida que es el Management Studio. Es la tool ya por default que viene desde 2005. Antes en 2000 era el Enterprise Manager.
Y después hay una nueva tool que se llama Azure Data Studio para todos aquellos desarrolladores y desarrolladoras que quieran utilizar esta tool. Básicamente lo que hace es, te permite la creación de notebooks para todos, digamos, aquellos y aquellas que utilizan notebooks para implementaciones, se puede hacer de ahí. Se puede instalar extensiones. Es más una herramienta open source que corre en Mac, que corre en Linux, que corre en Windows. En el caso de que ustedes quieran utilizar, digamos, una tool para desarrollar, esta es la opción. Un poco lo que les estuve comentando de la conectividad y todo el soporte de VNet. La realidad es que por default, si nosotros creamos una VNet, digamos, solamente para Managed Instance, si queremos conectar contra otra VNet, vamos a tener que hacer el peering, porque si no, no se van a ver, o agregar el Network Security Group a una de las dos VNet, como para que se puedan ver, si no, no se van a ver. Pero bueno, son opciones. Y después vamos a hablar un poco, yo les hablé que tenemos este servicio. La realidad es que en este servicio en particular podemos elegir dos diferentes tiers. Uno es General Purpose, otro es Business Critical. Hay ciertas diferencias que ahora se las voy a mencionar. La realidad es que, digamos, uno u otro son las únicas dos opciones que tenemos acá. Hyperscale todavía no está disponible para Managed Instance. Hay que ver si va a quedar disponible. Vamos a empezar a hablar un poco de General Purpose. Otra cosa importante es la capacidad. En este service tier, la capacidad máxima de mi base de datos son 8 teras. Eso significa que si mi base de datos pesa 7 teras, yo analizaría si realmente me puedo mover o no me puedo mover. Porque la realidad es que vamos a tener 1 tera de crecimiento. Entonces hay que ver si nos da tiempo a hacer la purga de datos o no. Entonces hay un private preview de 16 teras para este servicio, pero es private, o sea, Microsoft tiene que habilitarte a eso. En el caso de tener bases más grandes de 8 teras o cerca de 8 teras, pueden pedirle a Microsoft que les habilite esta opción, pero privada y está en preview, así que hay que tener cuidado con las cosas en preview. Después, lo que es, por si no conocen, hay una base de datos en SQL Server muy conocida, que es una base de datos temporal que se llama TempDB. Básicamente, en esta base de datos temporal, lo que se almacena es todo trabajo temporal justamente. Cuando se requiere memoria adicional de SQL Server, el paginado se hace directamente en TempDB. Cuando tenemos queries muy pesadas y se requiere mucha memoria y el motor de base de datos necesita hacer lo que llamamos un spill en TempDB, es básicamente utilizar los archivos de TempDB porque no llega a utilizar toda la memoria que le está dando el motor. También tenemos todos los objetos temporales, tablas temporales, variables del tipo tabla. Hay un montón de cosas que se utilizan en esta base de datos. Bueno, para nosotros esta base de datos es crítica, sobre todo porque el 90% de las aplicaciones que yo conozco, el 90% de algún modo usa TempDB. Entonces, el otro 10% es SQL que lo uso siempre. Entonces, siempre tiene que estar bien configurada. Bueno, para el caso de Managed Instance, en General Purpose, dependiendo la cantidad de cores que nosotros elijamos, es el espacio de TempDB que nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema? Cada vez que nosotros modificamos el número de los vCores, el servicio se vuelve más caro. ¿Qué significa? Que si yo tengo, no sé, 8, 16, 24, bueno, a medida que yo voy agregando CPUs, el costo del servicio es más caro, lo mismo que storage. Entonces, hay que tener cuidado también cuánta TempDB estamos usando para este service tier, porque el día de mañana, si yo necesito ese espacio, tengo que ver cuántos CPUs voy a necesitar para que me lo den. Del lado de la performance del storage, la realidad es que hay una tablita, ahí digamos, yo puse digamos el límite entre el mínimo y el máximo, pero la realidad es que la cantidad de IOPS de mi servicio va a depender del tamaño del archivo de base de datos. ¿Qué significa? Si mi base de datos, si el archivo es de, no sé, 1 GB, voy a tener, no sé, 500 IOPS. Si el archivo es de 512 GB, voy a tener 2000 IOPS. Entonces, cuando nosotros nos movamos o ustedes hablen con sus DBAs, o si hay algún DBA en la sala, tiene que tomar métricas de su sistema actual. En base a las métricas que toma de su sistema actual, compara, ok, ¿cuánto voy a necesitar?
Y en base a eso, hay que, si vamos a usar General Purpose, hay que calcular cuántos IOPS voy a necesitar. Y en base a eso, es el tamaño de archivo de base de datos que vamos a necesitar. ¿Qué significa? Si yo necesito 7500 IOPS, es muy posible que tengamos que empezar a hablar de una base de 3 o 4 teras. Entonces, hay que analizar bien cuánto estamos consumiendo hoy versus cuánto vamos a consumir. Siempre mi segunda recomendación, aparte de analizar hacia dónde nos vamos a mover, es que si van a mover data desde on-premises o Infrastructure as a Service, antes de mover esa data, tómense el tiempo de hacer una purga de datos. ¿Qué significa? Si yo arrancaría a preguntar o empezaría a preguntar, mira, en nuestro sistema estamos guardando información de base de datos de hace 15 años. ¿Esto es necesario? ¿Sí o no? Si te dicen que sí, por un tema legal no hay ningún problema. Si te dicen que no, bueno, aprovechemos antes de realizar la migración a realizar una purga de datos y una vez que finalizamos, analizamos cuánto espacio realmente necesitamos. Porque muchas veces las purgas de datos, al margen de ayudar a la performance, porque el motor de base de datos no tiene que recorrer todos esos años, la realidad es que nos podemos ahorrar tiempo, plata y performance, que todo eso en la cloud es plata. Entonces, analicen antes digamos, de moverse. Analicen si en ese momento ustedes pueden realizar esa purga, porque es muy importante. Con respecto a la alta disponibilidad, bueno, yo les estuve comentando a ustedes que esto es un servicio. Microsoft se asegura la alta disponibilidad del servicio. Microsoft digamos, también se hace cargo de que no haya problemas de corrupción, o lo que nosotros llamamos CheckDB. Cuando cada vez que nosotros ejecutamos CheckDB, chequeamos que no haya problemas de corrupción. Entonces, Microsoft se asegura de esas dos cosas, alta disponibilidad e integridad. ¿Qué pasa si al nodo donde estamos ejecutando o donde estamos corriendo el servicio se cae? Bueno, para lo que es General Purpose hay un pool de nodos pasivos o nodos redundantes, donde en el caso que se caiga alguno, automáticamente se levanta uno del pool de nodos pasivos. Eso del lado de General Purpose. Como para que ustedes se queden tranquilos de que en el caso que se caiga o haya un problema, el sistema va a seguir funcionando. Vamos un poco a Business Critical. Business Critical, la particularidad que tiene primero es que en vez de soportar 8 teras, soporta 4. La realidad es que en lo que es General Purpose, lo que es el storage asignado al servicio es un premium storage remoto que no está directamente atachado al servicio, lo cual provoca que haya una mini latencia. Y Business Critical, no. Directamente, donde corren las VMs, donde corre este servicio, el storage está directamente atachado. Son SSDs con mucha performance. Y al no tener que ir remotamente a un servicio, toda esa latencia de red no está. Así que por ese lado vamos a tener más performance. En términos de IOPS, que era un poco lo que les estaba comentando antes de General Purpose, acá los IOPS en realidad son por vCore. Dependiendo del número de vCore que nosotros elijamos, es la cantidad de IOPS. Ya no es por espacio, lo cual hace un cambio. Ya ahí tenemos dos cambios. Por un lado, que los IOPS dependen de los cores y, ¿cómo se llama? Por un lado los IOPS y por otro lado el storage atachado al servicio. El tercer cambio es que la TempDB ahora va a depender del espacio total. ¿Qué significa? Va a compartir el espacio asignado a la instancia. Ya no es más como antes que dependía de los vCore, sino que ahora la TempDB depende del espacio total asignado a la instancia. Son bastantes cambios. Obviamente por eso es que hay un cambio en el costo. Y hay un feature que se llama In-Memory OLTP, que se soporta solamente en Business Critical. Son las famosas tablas en memoria, que ayudan tanto a la performance. Y otros dos puntos que me olvidé, un punto que me olvidé mencionar, sobre todo los desarrolladores que les va a pasar, es que si eligen Azure SQL Database,
como solución o como servicio de base de datos, la realidad es que ustedes no van a poder hacer cross database queries. ¿Qué significa esto? Bueno, yo en mi servidor puedo tener hasta 10 bases de datos. Si yo las quiero comparar entre ellas, en Azure SQL DB no voy a poder hacerlo. Hay que usar un servicio externo. Pero en Managed Instance sí, porque es como si fuera una instancia o instanciamos el servicio de base de datos. Y ahí adentro tenemos todas nuestras bases de datos que las vamos a poder consultar entre ellas. Es muy común. Es muy común el hecho de las cross database queries, así que, digamos, del lado de Managed Instance lo van a poder hacer. Otra particularidad que tiene este tier es que internamente se utiliza un feature de SQL Server que se llama Availability Groups, que básicamente es un grupo de instancias donde la misma base de datos se replica en una n cantidad de nodos. Y si sucede algo en uno de los nodos, hay un failover automático. Failover básicamente es, nos movemos del primario actual a un nodo secundario, de forma automática. ¿Qué significa eso? Bueno, a diferencia del General Purpose, acá no hay nodos redundantes, sino que tenemos este feature. Si sucede algo en la réplica primaria, hay un failover a la réplica secundaria, y después automáticamente se generará el nuevo nodo nuevamente, y ya sabemos cómo continúa. Otra de las posibilidades que tenemos es, por el monto que nosotros estamos abonando por este servicio, vamos a poder hacer el offload de las lecturas desde el primario al secundario. Y eso ya viene incluido, eso no hay que pagarlo. ¿Qué significa eso? Bueno, si nosotros no queremos impactar nuestra réplica primaria, podemos ejecutar lecturas directamente en una de las réplicas secundarias. Esto no requiere costo adicional, y si yo de este lado configuré 8 vCores, voy a tener 8 vCores adicionales de este lado. Y eso no se cobra, eso está incluido. Algunas ventajas, que después les dejé el link en el caso de que quieran visitarlo. Por otro lado, todo lo que les comenté de la integridad, todo lo que les comenté de la alta disponibilidad, también sucede con backups. Nosotros nos tenemos que olvidar de realizar los backups. Son todas tareas que los DBA hacemos y que con estos servicios nos olvidamos. Son cosas que ya vienen automáticas con el servicio. ¿Qué cosas buenas podemos encontrar? Bueno, que por un lado nosotros no manejamos todo lo que es la parte de backups. La parte no tan buena es que si nosotros tenemos algún requerimiento legal, porque el máximo de días es 35 días. ¿Qué significa? Si yo tengo un requerimiento legal, supongamos del gobierno o el Banco Central del país, que nos indica que nosotros tenemos que guardar los backups por más tiempo de 35 días, bueno, tenemos que pensar en otra solución manual, que es básicamente ejecutar backups y dejarlos en el servicio de storage accounts o en los blob storage. Es una opción, digamos que en el caso de necesitar más de 35 días, por ahí es medio engorroso, porque en Azure SQL DB hay un feature que nos permite guardar los backups hasta 10 años, pero Managed Instance no. Así que tengan en cuenta que si tienen este requerimiento, van a tener que trabajar un poquito más. Pero se puede hacer, no hay ningún problema. Algunas consideraciones de restore para que después las vean. Un poco de alta disponibilidad. Yo a ustedes les comenté que el servicio per se tiene una alta disponibilidad internamente, pero esa alta disponibilidad me protege a mí a niveles de región. ¿Qué significa eso? Si yo tengo mi servicio corriendo o ejecutándose en US East, si sucede algo en la región y se cae la región, se me cae absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el servicio está, digamos, ejecutándose en una sola región. Hay una posibilidad de configurar un servicio o una configuración dentro de Managed Instance que nos va a permitir tener una alta disponibilidad entre diferentes regiones, que se llama Auto Failover Group. Es exactamente lo mismo que yo les mostré acá, es lo mismo, pero es a nivel región. Entonces, tenemos nuestro servicio de este lado y acá estamos ya directamente replicando el servicio. No es, digamos, es
por atrás se ejecuta lo mismo, el mismo availability group, pero la realidad es que es una availability group adicional que directamente configura el servicio desde una región hacia otra. Obviamente, como estamos replicando de una región a otra, la replicación no es síncrona, eso significa que el failover no va a ser automático, pero tenemos la posibilidad de poder levantar el servicio en un caso de outage, de región. Obviamente que si hay una caída de una región va a salir en todos los diarios, portales online, televisión y demás, ¿no? Como pasó hace poco con el issue que tuvo Amazon. Seguimos hablando de opciones. Una opción importante que en muchos sistemas de on-premises se sigue utilizando este feature de replication, se llama replication, que básicamente lo que nos permite es replicar una n cantidad de tablas de un lado hacia el otro. En nuestro servicio se soporta, así que lo van a poder utilizar normalmente como lo venían utilizando. El agente de SQL Server también lo van a poder seguir utilizando, van a poder crear sus jobs. En el caso de tener paquetes de Integration Services, los van a poder ejecutar. Son todas opciones. Fíjense que desde que empezamos esta charla, podemos ir respondiendo la pregunta inicial, porque la realidad es que son iguales. La verdad que en términos de limitaciones no son muchas. En lo que es la versión 2019 hay un solo feature que no se soporta, que es el in-memory TempDB. Yo les conté hace unos slides atrás que hay un feature que se llama In-Memory Tables OLTP. Bueno, para lo que es SQL Server 2019 se agregó ese feature en lo que era la TempDB, pero para este servicio no funciona porque para poder habilitarlo se necesita reiniciar el servicio de SQL. Y bueno, acá no podemos reiniciarlo porque no tenemos acceso a eso. Otro feature, Service Broker, Database Mail. Todo lo que es escalado, bueno, sabrán que estos servicios solamente escalan verticalmente. Eso significa que podemos agregar más recursos a este servicio. No es que podemos agregar más VMs o más servicios para que corran todos en paralelo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Así que si van a, digamos, a dimensionar la arquitectura de su aplicación y quieren ir a una arquitectura de microservices y no tan monolítica, bueno, yo les recomendaría tener varios managed instances apuntando a cada uno de sus servicios. Muchas veces me encuentro con aplicaciones que por el lado de la aplicación están queriendo hacer una arquitectura de microservices, pero la realidad es que cuando voy a la base de datos, digo, pero es la misma base de datos, solo que tiene 4 o 5 bases de datos distintas. Digamos, termina siendo monolítico, porque si tenés un solo servidor y 5 bases de datos, se te cae eso, se te caen todos los servicios. Entonces, la arquitectura un poco se cae. Entonces, mi recomendación es que si van a ir a una arquitectura de microservicios, van a tener que configurar más de un managed instance, por lo menos para salir un poco de esta dependencia monolítica de un solo servicio de base de datos contra muchos de la aplicación. Y si pasa con la base de datos, o inclusive, no es que se caiga, pero sino que no performa como debería. Digamos, la aplicación entera se va a afectar. Digamos, el concepto de microservices es que si pasa algo en alguno de estos microservicios no se caiga todo. Entonces, si elegimos solamente un servicio de base de datos, si elegimos una VM de base de datos, se va a caer. Por más que hagamos 5, 6, 10 bases de datos y estén todas divididas, la realidad es que la carga, no sé si, digamos, hay que dimensionar muy bien la VM, hay que dimensionar la alta disponibilidad de la VM, porque si vamos a apuntar todos nuestros servicios a la VM y esa VM se cae, bueno, hay que tener un feature que nos permita que se levante automáticamente otra o que se esté replicando como les estuve mostrando anteriormente, pero bueno, hay que estar mucho en el diseño. Y bueno, esta clase de servicios no es como otro servicio, como puede llegar a ser Cosmos DB, que tenés multi-read y multi-write y puedes escribir en cualquier lado y puedes leer en cualquier lado, y si se cae uno no pasa nada porque tengo todas las otras regiones y voy siempre escalando horizontalmente. En este caso es distinto, así que nada, hay que tener cuidado. Opciones para lo que son ambientes de desarrollo o staging, podemos, entre comillas, configurar o comprar una managed instance sola de 16 vCores y dividirlas en servicios más chiquitos. Esto sirve para lo que es desarrollo testing. Si tenemos más de una aplicación y queremos compartir y no gastar todas las managed instance juntas, podemos comprar una sola y dividirla adentro. A unas
Novedades del Ignite. Tampoco quiero andar mucho, se las voy a dejar por acá porque, digamos, son muy específicas. Algo que puedo resaltar es el tema de las transacciones distribuidas, que sería este de acá al medio. Es un nuevo feature que nos permite realizar transacciones entre diferentes servicios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no sé si están todos familiarizados con el concepto de link server. Ya tiene muchos años y es básicamente el hecho de linkear un servidor de base de datos con otro. Obviamente que si yo quiero iniciar una transacción de un lado y la quiero impactar en el otro, lo puedo hacer mediante el link server, o si yo necesito información de otro servidor que venga al mío, puedo iniciar la transacción y vuelve. La realidad es que no son recomendados por temas de seguridad, puede haber un man in the middle y te pueden esnifiar los paquetes y robarte la información. También la realidad es que estamos impactando servidores de un lado y del otro y tenemos que tener cuidado. Pero hay un nuevo feature que son las transacciones distribuidas, que básicamente es por servicio. Va a haber un coordinador que va a ir llevando, digamos, todo el orden de las transacciones y ustedes pueden conectar diferentes servicios para realizar diferentes operaciones. La verdad que está muy bueno. Es como un replication nuevo y digamos, más nuevo, por así decirlo. Así que está en preview, pero la verdad que es un muy buen feature. Después algún otro, no quiero entrar tanto en detalle porque por ahí si no son DBAs, no los quiero volver locos, les quiero por lo menos dar una idea general del servicio y en el caso de que ustedes lo necesiten, por ahí les puede pasar que no tengan DBAs y necesitan sí o sí configurar un servicio de base de datos, bueno, es una gran opción. Por lo menos lo básico, digamos, nosotros como DBA, nuestra, digamos, tarea número 1 antes de abrir la conexión es ver si hay backups. Si hay backups, hay base de datos, si hay base de datos, hay empresa, no me echan. Es así. Después podemos hablar de la performance, podemos hablar de la compatibilidad, podemos hablar de seguridad, de 200.000 millones de cosas. Pero si en mi base de datos yo no tengo backups y no tengo data, automáticamente mi trabajo no está bien hecho. Y lo que está bueno de este servicio es que el backup ya está. Otra buena opción que se los quiero marcar es para todos aquellos y aquellas que quieren, digamos, ya lo que es R y Python nació en SQL Server 2017. Ya para servicios no estaba todavía disponible. Hubo una private preview hace algunos meses, pero tenías que anotarte en un sitio y ahí te habilitaban, no te habilitaban, bla, 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 bla. Bueno, ya en el último Ignite se anunció que se puede ejecutar código R y código Python dentro del servicio. Bueno, digamos, ya desde 2016, que fueron, digamos, cuando se empezó a hablar un poco de lo que era Machine Learning y todo eso. Pues ya R nació en 2016, Python en 2017, Java en 2019. Java todavía no llegó a Manage Instant, pero sí está en SQL 2019. Hubo toda una implementación de un servicio que se llama Launchpad, que hace las veces de traductor entre el motor y el código R instalado y bla, bla, bla. Pero bueno, la opción de correr Machine Learning está, así que tienen la opción. Y a ver algo más. No, el resto son todos específicos de base de datos. Se los dejo ahí, lo pueden leer, lo pueden analizar. Algo muy importante que yo se los voy a mostrar ahora es, ok, no tengo DBA y tengo que migrar. ¿Qué hago? O tengo un DBA pero no tiene mucha experiencia o nunca migró al servicio. Bueno, ¿qué podemos hacer? Siempre, por default, cuando nos vamos a mover a Manage Instant, lo primero que nos preguntamos es, ¿podemos migrar sí o no? Hay una tool que se llama Data Migration Assistant. Básicamente el Data Migration Assistant es la tool que puede analizar SQL Server, nada más. O sea, si yo tengo un SQL Server on-premises o Infrastructure as a Service, puedo utilizar el Data Migration Assistant y eso nos va a indicar si podemos migrar o no. Hay un tab que ahora se los voy a mostrar, que es el de Breaking Changes, que nos va a decir, che, ¿podemos migrar o no podemos migrar? Breaking Changes básicamente es, vas a poder restaurar, pero cuando quieras utilizar este Store Procedure o este, no sé, o este trigger o lo que tenga configurado ahí, te va a fallar. Y de los que no son motores de SQL Server, tenemos el SQL Server Migration Assistant.
Por ejemplo, si tenemos un motor Oracle, MySQL, Postgre, etcétera, etcétera, se puede hacer el mismo análisis. Una vez que analizamos y además arreglamos las cosas que teníamos que, digamos, modificar antes de migrar, podemos utilizar el Azure Database Migration Service, que es un servicio que ahora se los voy a mostrar, que básicamente lo que nos permite es migrar y va a ser la migración por ustedes. Obviamente tenemos diferentes targets, pero en nuestro caso va a ser Managed Instance. Algunas limitaciones, sitios conocidos, Trace Flag, Roadmap, etcétera, etcétera. Y ahora les voy a mostrar, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Genial. O si alguno tiene una pregunta mientras abro y todo eso, no hay problema. Siéntanse libres, ¿eh? Este es el portal de Azure, por si no lo conocen. Acá van a ver las diferentes opciones. Una de las cosas que no les dije, que debería haberles dicho al principio, pero bueno, se los digo ahora, es que el servicio de Managed Instance al momento de la creación tarda entre 3 y 6 horas. Acá tenemos SQL Managed Instance. Al momento de crearlo, tengan en cuenta que no es como Azure SQL DB, sino que dependiendo el tamaño que elijamos, es el tiempo que va a llevar. Por ejemplo, yo elegí la Managed Instance más chica y me tardó como 3 horas y media, más o menos. Así que, digamos, tengan en cuenta que puede demorar. Hay que buscar, digamos, SQL Managed Instances. Lo que es Arc, bueno, es otra cosa distinta, digamos, es el mismo servicio, pero en tu infraestructura, eso es Arc. Y vamos a crear una nueva. Otro de los grandes beneficios que tiene Azure SQL Managed Instance es un beneficio de licencia, de licenciamiento, que se llama Azure Hybrid Benefit. Acá vamos a poner Vamos a configurar. Acá tenemos los costos. Supongamos que yo quiero 4 vCPUs y quiero 32 storage, 32 GB. Acá está el beneficio que yo les mencionaba. Básicamente, ¿qué hace este beneficio? Bueno, bastante simple. La licencia que ustedes estaban pagando en on-premises se la ahorran en Managed Instance. Es casi un 40%. Bueno, yo como es una cuenta personal, digamos, no me impacta. Pero en las cuentas corporativas, cuando habilitamos el beneficio, es más o menos un 40%. La verdad que es mucho. Y después hay otro feature para todos, digamos, para Azure Hybrid Benefit, lo que se necesita mínimo es Software Assurance. Así que si no tienen Software Assurance no pueden habilitar esto. Así que si lo van a habilitar, digamos, estén seguros que Software Assurance ya lo tienen. Y la segunda opción para todos aquellas que tienen el EA o el Enterprise Agreement, hay una opción dentro de la opción del contrato, dentro del portal, va a permitir reservar una N cantidad de Managed Instance por 1 año o por 3 años. Y ahí el costo es menor. Entonces, no solamente pueden habilitar el Hybrid Benefit, sino si tienen el EA, pueden habilitar lo que se llama Reserve Instances. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, acá habilitamos la opción de que cuando nosotros o cuando Microsoft ejecute los backups, haga una copia no solamente local, sino a otra región. Caso que, si llega a suceder algo y no tenemos Autofailover Group configurado, podemos restaurar el backup. En mi caso, va a ser local, porque en realidad no la voy a crear, pues ya la creé. Acá vamos a el usuario. Acá vamos a password que yo tenía acá, porque te exige sí o sí 16 caracteres, así que acá un poco los que les comenté. Yo, por ejemplo, ya tengo, o no en esta región, sino que en otra tengo ya una build configurada, pero en mi caso voy a crear una nueva. Importante, muy importante, para todas aquellas aplicaciones que están usando TLS, digamos, por default debería ser mínimamente 1.2, mínimamente. Pero bueno, hay muchas aplicaciones legacy que no pueden cambiar TLS porque son de vendor, porque se terminó el soporte, porque la aplicación sigue funcionando, bla, 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 bla. Así que si necesitan una versión anterior a TLS, la pueden elegir. ¿Se puede cambiar esto? Se puede cambiar esto. No es que al momento de elegir 1.0 tengo que recrear el servicio. No. Se puede ir modificando en base a necesidad. La realidad, obviamente, que
digamos, lo mejor es usar 1.2, pero bueno, en el caso que no necesiten, tienen la opción. Collation, otro tema. Hay muchas aplicaciones que utilizan, bueno, básicamente la configuración de Collation es cómo el motor de base de datos va a tratar los caracteres. Ordenamiento, comparación, de todos aquellos tipos de caracteres, obviamente del tipo varchar, char, que son esa clase de caracteres. Muchas veces va a pasar que tenemos collation distintos en nuestra aplicación al que nosotros necesitamos. Bueno, ¿se puede cambiar? Se puede cambiar. Esto se puede modificar al collation que ustedes estén utilizando. Otra cosa importante es que pueden cambiar el time zone dependiendo, obviamente acá estamos en Colombia, pueden utilizar el de Colombia, pueden utilizar el -3, -5 o el que su sistema necesite. Tags básicamente se utilizan, o por lo menos nosotros los utilizamos para saber quién es el owner del servicio, cuál es el charge code al cual le vamos a cobrar, qué ambiente es, qué nombre de aplicación. Bueno, es simplemente como taguear el servicio para tener un poco de información. Cuando son infraestructuras muy grandes y tenés muchos servicios, la realidad es que se pierde un poco el orden. Entonces, los tags sirven mucho para eso. Se crea create y empieza. Acá ven que ya les está mostrando el mensaje de cuánto va a demorar. Bueno, una vez que ese proceso termina, van a ver esto. Esto es un Managed Instance. Primero y principal, ¿qué es lo que van a necesitar ustedes para conectarse? Acá, el host. Ese es el string de conexión que ustedes van a ingresar en su o sus aplicaciones, en sus paquetes, en sus ODBC o lo que estén utilizando. Por ejemplo, algo buenísimo es que dependiendo del driver que ustedes necesiten o tengan configurado en su aplicación, pueden cliquear acá y automáticamente les va a mostrar, dependiendo del driver, el connection string. Y si necesitan descargar la versión, cliquean ahí y descargan la versión necesaria para Managed Instance. ¿Cualquiera funciona? No. Así que revisen, dependiendo del driver que ustedes utilicen, revisen la versión y estamos. La verdad que es muy importante. Otro punto importante. Si ustedes están utilizando Azure Active Directory, si ustedes quieren crear lo que se llaman Service Principals o Managed Identity, si ustedes quieren crear grupos de Azure Active Directory dentro de su motor de base de datos, si ustedes quieren crear usuarios de Azure Active Directory dentro de su base de datos, van a tener que configurar lo que nosotros llamamos Active Directory Admin. ¿Qué significa esto? Bueno, en primera instancia van a necesitar unos permisos especiales a nivel Azure Active Directory. En las compañías muchas veces es muy difícil que un DBA pueda tener permisos para hacerlo directamente, así que tengan en cuenta que se van a necesitar permisos para que el Managed Instance se pueda configurar a nivel Azure Active Directory. Pero una vez que tenemos los permisos, que pueden clicar acá y les van a mostrar cuáles son, automáticamente se, entre comillas, joinea el servicio al dominio. ¿Y cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, les quiero mostrar un poco el servicio. Vamos a mostrarle la migración, por lo menos, haciendo un restore común y corriente. AVM, SQL Server 2017. Digamos, por la versión es 14, es 2017. 15 es 2019, 13 2016, bla, 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 bla. Bueno, yo acá estoy conectado a mi VM. Me parece que los backups ya existen. Me parece que me olvidé de borrarlos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para hacer el backup y el restore? Un storage account y un blob storage internamente. Bueno, me parece que esta es mi storage account. ¿Qué tipo de servicio soporta? Bueno, solamente containers o blob storage. Es el único servicio soportado. No hay posibilidad de tener table o queue, etcétera, etcétera, para realizar backup y restore. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita una credencial y se necesita un SAS o un Shared Access Signature. Si nunca, digamos, lo hicieron, es algo muy básico. Digamos, venimos acá. Obviamente, permitimos el acceso. Solo con read write es suficiente, pero bueno. Vamos a darle un máximo de 2 días de expiración. Generamos y acá
tenemos el SAS token. Importante, siempre tienen que remover el primer signo del principio. Tiene que comenzar con SB, bla, 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 bla. Y de esa forma obtenemos la key. Una vez que obtenemos la key, se queda la credencial, que va a ser no más que la dirección de mi blob storage y que yo creé, que es migration. Una vez que creamos la credencial, bueno, no es más que ejecutar el backup. Va a ejecutar el backup y yo estoy dejando mi backup desde mi VM en un blob storage. Por ejemplo, si ustedes quieren partir el backup en 10, 15, 20 piezas, lo van a poder hacer. Yo, porque lo hice en una sola pieza, más que nada para hacerlo más rápido, pero si tenemos una base de datos grande de 1, 2, 3 teras, la recomendación siempre es ejecutar el backup y partirlo en, no sé, básicamente es URL, file 2, URL igual file 3, bla, 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 bla. Porque, digamos, al copiar piezas más chiquitas, el throughput es mayor. Y bueno, una vez que ejecutamos el backup, van a ver que el backup ya, ya va a estar adentro de mi container, que es migration. Y acá está el backup que yo ejecuté. Como lo restauro, bueno, hago exactamente lo mismo. Tengo que crear la misma credencial que creé antes. Con los mismos valores, el mismo nombre, todo exactamente lo mismo. Digamos, crear la credencial básicamente es conectar mi servicio al blob storage. Podemos chequear si tenemos acceso. Este comando nos va a permitir, antes de ejecutar el restore, ver cuáles son los files dentro del backup y ejecutamos el restore. Ustedes fíjense que yo simplemente hice un backup y un restore, nada más, no cambié otra cosa. Bueno, esto no les comenté, es el Management Studio. Es la tool que nosotros utilizamos para hacer el management de los servicios en sí, de obviamente SQL Server, Azure SQL DB o Managed Instance. Para conectarlos, acá tenemos como si fuera, no sé, un enchufe, algo así, el de la pared. ¿Qué es lo que ingresamos? Bueno, el nombre del host, que era el que yo les comenté antes. En mi caso, tenemos diferentes autenticaciones. Esta no funciona, como les comenté. Yo estoy utilizando SQL Server porque no tengo un dominio. Y después tenemos las opciones de dominio de Azure. Estas tres sí funcionan. Cliqueamos Connect y nos vamos a conectar acá. Ahí el restore terminó. Cuando hago un refresh, van a ver mi base de datos. Entonces ya hice 53. Ok, tengo 7 minutos. Les quiero mostrar. Estas son las propiedades de mi Infrastructure as a Service VM, por así decirlo. ¿Ven? 2017. Es un Windows 2019. Y yo les voy a mostrar Managed Instance, para que vean las diferencias entre uno y otro. ¿Ven que son iguales? Managed Instance on-premises o Infrastructure as a Service. Es lo mismo, uno y otro. Obviamente que del lado del Managed Instance no todos los parámetros se pueden configurar, pero para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Uno y otro. Hay cosas que se pueden configurar, como el paralelismo, eso se puede modificar sin ningún problema, pero fíjense que entre un servicio y el otro no hay diferencias. Así que si están acostumbrados a esta clase de configuraciones, de conexiones, de sesiones y demás, uno y otro son iguales. Inclusive tenemos el mismo log de error de SQL Server, de uno y del otro lado. Es exactamente igual. ¿Ven? 1, 2. Del lado de los jobs, bueno, yo tengo el job deshabilitado acá la gente, pero miren, es lo mismo. Acá tengo mis jobs. Yo tengo una solución de mantenimiento muy conocida. Y acá está, directamente. Entonces, en términos generales de uno y otro, son iguales. Y vamos a ver si hay alguna pregunta. Quedan 5 minutos. Hemos evitado el sonido por si tienen una pregunta. Sí, vamos.
preguntas, dudas, consultas. Gonza, ¿Hay sí, alguien buenos utilizando el días. servicio ya? Buenos días. Activamos el audio por si de pronto alguien quiere hacer cualquier pregunta, puede activar su audio con confianza y Sí, sí, sin simplemente miedo. hacerla. Vale. La idea acá es que aprendan o si tienen alguna duda, se lleven una respuesta. No sé si hay alguno o alguna utilizando el servicio. ¿Están utilizando Azure en general? Como para ver, tener una idea. Espera que voy a sacar. ¿O usan Amazon o usan Google Cloud? Como para tener una Están muy idea. callados. Y porque es temprano, están con el cafecito y yo estoy hablando y hablando y Sí, hablando y estoy como... igual si no quieren abrir el micrófono y participar, pueden poner la pregunta en el chat. Sí, Sí. así es. O si quieren ver algo en especial, alguna duda que les haya quedado. Puede ser, Gonza, que aquí en Colombia está muy temprano todavía. ¿Será Muy que algunos temprano, todavía ¿no? están todavía en su cama y no han comenzado? Ah, bueno, ahí Están, no. No. están con el café Valdés, ¿no? Juan Valdés. Sí, el delicioso café de Juan Valdés. Es muy rico, sí. Yo hace unos años, varios años atrás, fui a la isla de San Andrés y probé el café de Juan Valdés. Qué rico. La verdad, un espectáculo. San Andrés Sí, muy total. lindo, la verdad que es muy lindo. Un lugar paradisíaco y si no fueron, se lo súper recomiendo. Pero el café, yo tomo mate, bueno, este es el mate argentino, pero también tomo café y el Juan Valdés, la verdad que impecable. Muy bien. 3 minutos, vamos. Bueno, si no hay ninguna duda, justo iba a hacerla, porque tengo otras demos para mostrarles, pero estoy ahí con el tiempo y ya sé que se viene la próxima sesión. Sé que tienen Sí, muchísimas sesiones, mucho contenido y no quiero retrasarlos tampoco en la primera, porque si retrasamos la primera, después está el resto. Y bueno, estamos.